Y vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Busquen conmigo, por favor, 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, por favor. Con su Biblia abierta ahí, quiero invitarle que oremos. Querido Señor, esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Padre, gracias por tu bondad infinita para nosotros, porque tú mandaste a tu amado Hijo Jesucristo, y Él vino y dio su vida por nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz, ahí pagó por nuestros pecados, murió, fue sepultado, resucitó, vive hoy, y fue exaltado hasta lo sumo, y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias por perdonarnos, porque a través de la fe en Cristo nos has regalado la vida eterna. Tenemos el perdón de los pecados y especialmente, Señor, la esperanza de que muy pronto vamos a estar contigo en la patria celestial. Padre, bendícenos mientras estamos aquí en esta tierra. Pido que tú nos fortalezcas, nos tomes de la mano, nos guíes, nos vayas transformando a la imagen de Cristo. Y queremos estudiar tu palabra hoy y queremos que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando mi hija Sara, nuestra hija, tenía 8 años, nosotros teníamos un perro. Muy pocas veces hemos tenido perros, 2 veces. Y ese perro se llamaba Loki. Y un día mi hija tenía 8 años y estaba allá atrás jugando con el perro. Y entonces mi esposa la está escuchando desde allá, el cuarto, y le decía: Loki, quien manda en esta casa es mi papá. Mi mamá manda un poquito. Daniel y David, menos todavía. Yo no mando casi nada, pero vos no mandás nada. Eso me recuerda, hermanos, que todos tenemos un concepto de la autoridad, porque es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y es algo de lo que el apóstol Pablo va a hablarnos aquí en 1 Corintios capítulo 11, y vamos a ver hoy del versículo 2 al versículo 16. Hemos terminado una parte donde el apóstol Pablo estuvo contestando preguntas que la iglesia de Corinto le hizo. La iglesia de Corinto le escribió una carta a Pablo y le empezó a hacer algunas preguntas sobre algunos temas importantes. Y ahora el apóstol Pablo probablemente siga dando respuesta a esa carta, probablemente sea parte de las preguntas que estos hermanos tenían, pero creo que entran dentro de esta nueva categoría que Pablo menciona en el versículo número 2. Aquí el apóstol Pablo, queridos hermanos, habla precisamente de un tema que él va a trabajar en el capítulo 2 capítulo 11 del verso 2 al 16, cuyo tema aquí es: la mujer piadosa reconoce la autoridad delegada por Dios en su vida. Ese es el tema, ese es el argumento de esta carta, de este pasaje. La mujer piadosa reconoce la autoridad delegada por Dios en su vida. Lógicamente, esto lo vamos a ampliar porque el apóstol Pablo lo amplía un poquito más abajo. Luego, en el capítulo 11 del 17 hasta el final, el apóstol Pablo va a hablar de los problemas de la Santa Cena, de los abusos que se estaban cometiendo en el tiempo de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Y por último, Pablo va a hablar de los dones espirituales en los capítulos 12, 13 y 14. Si ustedes miran conmigo, dice en el versículo número 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es muy probable que el apóstol Pablo, hermanos, en esta frase o en este versículo,
esté usando una ironía para hablar con los hermanos de Corinto. Esté usando una ironía, porque estos hermanos realmente no reflejan en la carta que realmente ellos estén sometidos a las instrucciones que Pablo les dio. Pero aquí Pablo les dice: os alabo, hermanos. Acuérdense que los hermanos de Corinto eran personas que les gustaba mucho eso de la alabanza, de que se les elogiara. Capítulo 1, 2, 3 y 4 habla de el problema de grandeza que esta gente tenía. Era un pueblo, una ciudad, Corinto, muy avanzada, y ahí había mucha prosperidad, había mucho crecimiento, mucha riqueza, mucha intelectualidad, y ellos pensaban que estaban en un top superior. Entonces aquí el apóstol Pablo escribe esta carta y les dice: hermanos, os alabo porque en todo os acordáis de mí. Y eso no era del todo la verdad. ¿Retenéis las instrucciones tal como las entregué? Tampoco. Entonces, creemos que el apóstol Pablo aquí lo que está utilizando es una ironía, como queriendo reírse de los hermanos. ¿Okay? La palabra instrucciones aquí habla de las enseñanzas que él había estado dando en las iglesias. Y no solamente estaba hablando de Corinto, estaba hablando de todas las iglesias. Ustedes pueden leer la carta a los Gálatas y Pablo dice: esto ya lo había enseñado en tal parte, esto ya lo había enseñado acá. Lo mismo habla en Colosenses o en Efesios. Porque lo que la palabra de Dios nos dice es que estos apóstoles estaban enseñando la misma palabra por todas partes. No estaban cambiando su mensaje de un día para otro. No estaban cambiando su enseñanza. Por tanto, queridos hermanos, aquí Pablo dice: ya les había hablado de esto, ¿y de qué nos va a hablar ahora? Nos va a hablar de la autoridad. ¿Cuál es el tema que les dije que el apóstol Pablo aborda aquí? La mujer piadosa reconoce la autoridad delegada por Dios en su vida. Vamos a leer, dice así, voy a leer del verso 2 al 16. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer y todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La mujer misma, la naturaleza misma, ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo se le ha dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Tremenda enseñanza que el apóstol Pablo nos da aquí. Hermanos queridos, en resumen, la enseñanza de este pasaje tiene que ver con un principio eterno, el principio de la autoridad. La autoridad, hermanos, no es un principio humano.
la autoridad no es un principio social, la autoridad no es un principio de leyes, la autoridad es un principio divino y eterno. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos aquí. Aquí la palabra de Dios, queridos hermanos, nos enseña que todos nosotros debemos estar bajo autoridad. Y tome el principio de las mujeres. Tome el principio de las mujeres. En primer lugar, la autoridad implica orden, nunca inferioridad. Y eso, por favor, empiece a grabárselo en la mente y en su corazón. En primer lugar, lo que el pasaje nos está enseñando es que la autoridad implica que debe haber en todo un orden, no inferioridad. No es que el jefe sea más que sus empleados. Ese es un concepto erróneo, que el gerente es más que el que limpia el lugar, que el aseador, que el conserje. Eso no es así. Queridos hermanos, el principio de la autoridad lo que nos habla es que en todo tiene que haber un orden. No que alguien es menos o más que otro. Y esto es un principio que debemos tenerlo presente en nuestra casa. Porque aquí va a hablar de la mujer en relación con su esposo. Aunque al final lo va a aplicar en términos generales. Cuando dice, hombre, la mujer viene del varón, pero el varón viene también de la mujer y todo viene de Dios. ¿Qué está diciendo? Este principio viene de Dios, tanto para el hombre como para la mujer. Y escuche, le voy a decir una cosa, hermano. No hay lugar, no existe en el mundo, no hay lugar ni tiempo donde usted no esté sin una autoridad. No existe. Usted va al colegio, a la escuela, ahí está el director y están los maestros, ellos son autoridad. Usted viene a la iglesia, ahí están los pastores y los líderes espirituales. Usted ve en la calle en su carro, ahí el policía de tráfico lo para. Y a veces paramos hasta maldiciendo al policía. Y es una falta de respeto. Usted va al trabajo, hay autoridad. O sea, en todas partes. No hay un lugar donde no haya autoridad. Porque ese es un principio eterno y divino. Ahora, de nuevo, la primera cosa que usted y yo vamos a ver aquí es que este principio eterno de la autoridad no implica, ¿qué dijimos? Inferioridad. ¿Qué implica? Implica que debe de haber un orden. Mire conmigo el versículo 3, por favor. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis, hermanos, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Óigame, mire cómo empieza esto. Cuando la Biblia, y especialmente aquí en las cartas del apóstol Pablo, usa el término cabeza, habla de autoridad. Está hablando de autoridad. Es la palabra que usa la Biblia. Y la palabra de Dios aquí nos enseña, nos dice claramente que aún, escuchen esto hermanos, dentro de lo que es la Trinidad Santísima hay un orden de autoridad. Aquí hay dos grupos en la enseñanza del apóstol Pablo. Yo quiero que usted mire conmigo detalladamente el versículo 3. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién está sobre mí? Como varón, Cristo. Ahora dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, Dios me ha puesto a mí como cabeza o líder espiritual de mi esposa. Pero luego, ¿a qué regresa el apóstol Pablo? ¿A dónde regresa? A Dios. Y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, el orden es este. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. ¿Y el varón qué dice? Es la cabeza.
El orden empieza con Dios, ¿sí o no? Ahí está claro. Ahora, yo quiero decirles una cosa. Miren, pensemos de esta manera. Ahí tenemos dos grupos. Aquí está Dios y aquí está Cristo. Aquí está el hombre y aquí está la mujer, el varón y la mujer. Miremos esta relación. Cuando dice que Dios es la cabeza de Cristo, ¿está diciendo que Cristo es inferior al Padre? No, de ninguna manera. No está denigrando a Cristo, no está quitándole a Cristo su deidad. Y lo mismo ocurre en este otro lado, varón y mujer. Fíjense bien, Dios y Cristo son Dios al 100%, ¿sí o no? La palabra de Dios lo dice y lo dice de una manera clara. ¿Ah? Lo dice de una manera clara. Yo quiero que usted mire algunos versículos conmigo y los vamos a ver rapidito, por favor. Vamos a ir a uno nada más, a Filipenses capítulo 2, que es uno de los versículos más claros donde nos habla de la deidad de Cristo. Mire conmigo Filipenses, dice así la palabra del Señor, versículos que todos conocemos, versículo 5, 2:5. Mire conmigo Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, mire cómo dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cómo dice que era Cristo o que es Cristo? Igual a Dios. Él es Dios 100%. Entonces, ahí, Dios el Padre, Dios el Hijo, y podemos poner ahí también al Espíritu Santo, lo que está hablando no es que Cristo es un Dios chiquito, minimizado. No está diciendo que Cristo es un Dios diferente. Lo que está diciendo es que aún siendo el mismo Dios, hay un orden. Entonces vemos que hay dos tipos de relaciones ahí en la Trinidad. Esa relación interna, que ellos son el mismo Dios, pero hay otra relación externa donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en esencia son lo mismo, ¿sí o no? En esencia es el mismo Dios, con tres manifestaciones en tres personas divinas diferentes. Ahora, pensemos acá, en la relación varón y mujer. En esencia somos iguales. En esencia somos iguales. Pero en relación ya no. Hay un orden que Dios ha establecido. No es que yo sea más que mi esposa. No es porque Dios me haya puesto de pastor en esta iglesia que sea más que ustedes. No es porque yo tenga mis hijos que sea más que mis hijos, o superior, o mejor, no. Sencillamente Dios ha establecido un orden para que nosotros podamos vivir de manera correcta. Ese es el sentido de la autoridad. Dios no me dio mi esposa para que yo me sienta más que ella, para que yo la pisotee, para que yo la maltrate, para que yo la insulte, para que yo la humille. Eso no es la función mía, como cabeza de mi hogar. Claro, vivimos en una época de machismo y ahora hasta de feminismo. Hasta de feminismo. Vamos a ver más adelante en la creación, cuando habla de esto la palabra de Dios. Lo vamos a estudiar. Pero ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? La autoridad implica orden, pero nunca inferioridad. Nunca. Los seres humanos aquí somos iguales. Tenemos la misma naturaleza. Fuimos creados a imagen de Dios. En Génesis 1:26, ¿qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las fieras, en todo. ¿Y qué dice el 27? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios, varón y hembra los crió. A los dos.
a imagen de Dios. Entonces, nosotros tenemos un valor. Primero, porque Dios nos hizo. Yo te voy a decir una cosa. Tú y yo tenemos un valor no por la casa donde vivimos, no por el carro que andamos, tenemos un valor no por el título que está colgado en nuestra pared, no por la cuenta que tú tienes en el banco, no es por eso. El valor que todos los seres humanos tenemos es porque fuimos creados por Dios a imagen de Dios. Tú llevas la imagen de Dios y eso implica respeto. Eso implica respeto. Pero no solamente eso, si vamos más adelante en la carta de Pedro, el apóstol Pedro dice que Cristo pagó por nosotros no con oro o plata, sino con su sangre preciosa. La palabra preciosa ahí es usada en el concepto de valiosa. La palabra preciosa viene de precio, de precio. Entonces, ¿cuál es el punto? Por ti se pagó un precio extraordinario, que ni todo el oro ni la plata de este mundo pudo haberte comprado. Por eso vino Cristo y murió por ti en la cruz del Calvario. Y por eso vino Cristo a dar su vida, preciosísima, valiosa. Entonces, ¿por qué valemos nosotros? Uno, porque somos creados por Dios a imagen de Dios. Segundo, somos creados y somos salvos por el Señor. Él nos salvó, Él pagó por ti y eso nos da un precio extraordinario. Lógicamente, hermanos queridos, en nuestro caminar aquí en este mundo, entonces a veces somos muy lastimados y creemos que no valemos nada, que mire dónde vivo yo, que mire en qué carro ando, que mire que ando en bus, o que ando a pie, o que ando en moto, o que ando en bicicleta. La bicicleta vale menos que un carro, pero tú no vales menos porque andas en bicicleta. ¿Ah? Tú no vales menos. Hay gente que dice, aquí voy en avión, como queriendo decir, ahora valgo más. No, el avión vale más, pero tú no vales más. El valor nuestro no cambia. El valor tuyo no crece ni mengua, porque es Cristo el que te lo ha dado. ¿Qué dice? El hombre es cabeza de la mujer, pero habla de orden, nada más. Así como la Trinidad. Es un solo Dios, pero son tres personas diferentes en orden. Lee usted Efesios 1, cada uno en su función. Dios el Padre lo que hizo, el Hijo lo que hizo, el Espíritu Santo lo que ha hecho. Entonces, queridos hermanos, la primera parte de la enseñanza de este principio eterno de la autoridad, como dije yo, la autoridad es un principio eterno, no nace con los pueblos, no nace con las sociedades, no nace con las leyes, nace con Dios. Este principio de que Dios es la cabeza de Cristo, eso no nació cuando Cristo fue engendrado ahí en el vientre de María, eso es un principio eterno porque Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Pero esto nos lleva, hermanos, a otro principio aquí en la palabra del Señor. La mujer tiene que tener una actitud correcta en cuanto al reconocimiento de la autoridad. Mire lo que dice el versículo 4 al 6 ahora. Vamos a ir ahí. Mire cómo dice la palabra del Señor. Las hermanas de la iglesia, como mujeres piadosas, deben demostrar una actitud correcta, no mundana, no feminista. Y leo para ustedes la palabra de Dios, dice en el verso 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que se hubiera rapado. El verso 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora aquí el apóstol Pablo va a hablar de un principio que era cultural, un principio cultural, donde se esperaba
en ese momento, allá en Corinto, que cuando una señora en el culto iba a participar, se pusiera un velo en la cabeza. Ahora, yo quiero que ustedes miren lo que dice Pablo acá. Primero, el apóstol Pablo, hermanos, no está hablando de que la mujer tiene que andar con ese velo en la cabeza. No está diciendo eso. Porque hay algunos grupos que obligan a los miembros de su iglesia a andar con un trapo en la cabeza, un velo, un chalina o no sé qué. ¿Ah? Cuando ustedes leen el pasaje, Pablo habla cuando una mujer va a ministrar en el culto público, orar o profetizar. Miren lo que dice el versículo número 4. Todo varón que ora o profetiza. Y si usted sigue leyendo el pasaje, hermano, el pasaje habla del momento en que la mujer va a participar, no de todo el culto, peor de toda la vida de la mujer. No está hablando de eso. Esa es la primera cosa que tenemos que ver aquí. La segunda cosa es que en ese momento ahí se miraba esto como una señal de respeto de la mujer para el hombre, donde la mujer dice: yo respeto a los hombres de esta congregación, a mi esposo y a los hombres de esta congregación. Pablo nunca está anunciando esto como una práctica que tiene que imponerse a las mujeres de la congregación. Mire cómo dice la palabra del Señor en el versículo número 4, todo varón. Y mire, no empieza con la mujer. ¿Con quién empieza? Empieza con el hombre. Dice que el hombre, ¿qué dice? Cuando ora o profetiza, debe hacerlo con la cabeza descubierta, no tiene que ponerse nada. ¿Por qué? Porque eso solamente era señal de ¿qué? De que estaba bajo autoridad, de que respetaba la autoridad establecida. Eso es lo que está diciendo el pasaje. De nuevo les digo, hermanos, dice, ahora, ¿qué quiere decir afrenta o arremete contra su cabeza? ¿Quién es la cabeza del varón? Ya lo dijo en el verso 3. ¿Quién es la cabeza del varón? ¿Quién es el líder del varón? Es Cristo. Entonces Pablo dice, cuando el hombre, mira el versículo número 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, está llevándose de enfrente a Cristo. Él es su cabeza. Pero ahora lo invierte. Mira el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ahora, ¿a quién está afrentando a la mujer? ¿Quién es la cabeza de la mujer? Es el varón. Lo que está diciendo es, esta mujer da una señal de no respetar a su esposo. Eso es lo que está diciendo. Y ahora dice, porque lo mismo es que se hubiera rapado. Hermanos queridos, se esperaba realmente, y Pablo aquí no está exigiendo a los varones algo que de las mujeres sí lo requería, porque la mujer no se cubría para servir en la iglesia. La mujer que no se cubría estaba llevándose de enfrente a su esposo. Eso es lo que está diciendo. Es una señora que está dando señal de malas actitudes. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y por ejemplo, aquí en el versículo 5, mire cómo dice, pero toda mujer que ora o profetiza, ¿se dan cuenta? Está hablando de actividades en el culto público. Cuando una mujer dice va a orar, va a pasar y va a dirigir una oración, no dice que lo debe tener permanentemente, no dice que debe de andar con él, no dice que debe de venir desde la casa con ese manto en la cabeza, con ese velo, no dice eso. Dice cuando va a participar en el culto, a orar o a profetizar, ahí se pone el manto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, lo va a decir un poco más adelante, ha puesto a Dios, ha puesto al hombre como cabeza en la iglesia también, en el hogar y en la iglesia. Y dice la Santa Escritura aquí, que entonces la esposa o la mujer cuando iba a participar se ponía eso. Recordemos que la palabra de Dios dice claramente
que a la mujer no se le debe permitir pastorear, predicar. Tristemente, en muchas iglesias vamos a los extremos, ¿no es cierto? En algunas son apóstolas, profetisas, pastoras, lo que sea, lo que quieran ser. Y por otro lado, no hacen nada, no pueden estar más que sentadas y calladitas en el culto. No puede hacer absolutamente nada. Y esos dos extremos no son correctos, dice la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes y yo entendamos algo, y yo quiero que vayan conmigo, por favor, a 1 Timoteo 2. Yo quiero que miren esto, 1 Timoteo capítulo 2, que Pablo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ahí en ese pasaje de 1 Corintios 11. Pero miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo dice así, versículo número 8, 1 Timoteo 2:8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aclaro esto, Pablo tampoco aquí está, como hacen muchos grupos, prohibiendo que la mujer se bañe, se cambie y se ponga bonita. No está prohibiendo eso. ¿Ah? Hay muchas iglesias que dicen, mire, ya vino con arete, va de disciplina, fuera de la iglesia. Ya se cortó el pelo, hermana, vaya para allá, al mundo, usted es mundana. Y ese collar que anda, hermana, vaya al mundo, usted para allá. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está haciendo una comparación. ¿En qué está haciendo una comparación? Miren, seamos honestos, todas las damas tardan su poquito en el espejo, ¿no es cierto? A veces más de la cuenta, pero tardan su poquito. Y usted le va a ver que tienen ahí una plancha y que tienen una secadora y que tienen una raspadora y que tienen una alisadora y que tienen una enrolladora, todo tienen ahí. Le gusta y está bien. Se miran lindas las hermanas. Lo que Pablo está diciendo es esto. Mire el versículo número 9, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La ropa sí tiene que ser con decoro, con pudor y modestia. Eso quiere decir, la ropa de la dama tiene que ser de acuerdo a la moralidad y a la ética cristiana. Y dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, mire lo que dice el verso número 10. Porque esto es externo. ¿Me explico? Esto es externo. El peinado, los aretes, el collar, lo que usan las damas ahí, eso es externo. Ahora lo que Pablo está haciendo es, miren, ¿cuál debe ser la prioridad? ¿Qué dice el siguiente versículo? Mira el versículo 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo que Pablo está diciendo es, hermana, cuide su belleza externa, pero no descuide su belleza interna. Esa es la belleza más importante, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Que hay mujeres que parecen muñequitas, pero por dentro son vacías completamente. Y ahora mire el versículo número 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Esto está hablando del culto público, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ese es el punto. Y mire cómo dice, sino estar en silencio. Y aquí viene el principio que vamos a ver más adelante. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, miren, hermanos, lo que encontramos aquí es lo siguiente. El apóstol Pablo está diciendo que la mujer, Dios no la hizo para ejercer esos lugares de autoridad. Eso es lo que está diciendo.
Eso no fue el propósito. Y mire, dice, porque Adán fue formado primero, lo mismo que va a decir Pablo allá. Y quiero decirles algo, cuando uno lee estos pasajes se asusta muchas veces y dice, mire, la Biblia es machista. No, les voy a decir, lo que la Biblia hace es proteger a la mujer, porque en el tiempo que esto estaba siendo escrito en el primer siglo, la mujer era menos que un objeto. La mujer era menos que un objeto. Más bien la Biblia valoriza a la mujer. Más bien la Biblia le da un lugar preponderante a la mujer. Y ahora Pablo dice, por cuestión de la creación, y vaya conmigo de nuevo por favor a 1 Corintios, yo quiero que usted mire lo que dice la palabra del Señor. Como yo les decía, a veces nos vamos a los extremos. Lo que Pablo está diciendo es, miren hermanas, hay ministerios, servicios que ustedes pueden prestar en la iglesia, pero siempre lo van a hacer ¿bajo qué? Bajo la autoridad, en el respeto, en el orden que Dios ha establecido. En el orden que Dios ha establecido. Entonces, el velo era usado, hermanos, en la mujer para demostrar su respeto y sujeción a autoridad al hombre. Yo estoy aquí en el culto público, pero reconozco que el hombre es el que Dios puso como autoridad en la iglesia y nos sujetamos. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando dice que toda mujer debe cubrirse la cabeza para, mire, orar o profetizar. ¿Okay? Y luego dice el versículo número 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Siempre está hablando en asuntos de autoridad. Y esto nos lleva al siguiente principio. La autoridad es un principio eterno manifestado desde la creación. El tercero, la autoridad es un principio eterno que se manifiesta desde la creación. Yo quiero que ustedes miren lo que dice acá. El principio de la autoridad, hermanos, no nace en la creación, no nace con Cristo, nace en la eternidad. Pero ahí se comienza a manifestar. Cuando Dios primero creó al hombre. Y eso es lo que dice acá. Lea conmigo, por favor, el versículo 7. Porque siempre que usted encuentra la palabra porque, le va a hablar de un qué, una explicación, de una explicación. ¿Qué dice? Porque si la mujer no se cubra, que se corte también el cabello. En el versículo número 7, perdón. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Cuando Dios hizo al hombre, y aquí lo dice claramente, el varón no se debe cubrir la cabeza porque su cabeza es Cristo. ¿Y qué dice? En la creación Dios creó directa y primariamente al hombre. Lo hizo, lo formó. El hombre es el que fue creado por Dios. Ahí juntó barro, dice Génesis capítulo 2. Y Dios le sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Luego, ¿qué dice? Que Dios le trajo todos los animales y le dijo a Adán, ponle nombre. Y le puso nombre a todos los animales. Y luego, mire, ahí está Dios, ahí están los animales y está el hombre. ¿Y qué dice? Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir ayuda idónea? Un complemento perfecto. Eso quiere decir la palabra ayuda idónea. Hermanos queridos, en el libro de Génesis, yo quiero que vayan conmigo a Génesis, por favor. Mire conmigo Génesis capítulo 2. Dice la palabra del Señor así. Dice el texto bíblico, voy a leer para ustedes, capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Primera cosa, entonces Jehová Dios, estoy leyendo Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 1 hace un resumen de la creación y en Génesis 2 da detalles de lo que Dios hizo. Los detalles.
¿Cómo fue que Dios hizo a ese hombre? Dice, juntó polvo de la tierra, hizo como un muñeco de barro, y luego fue y sopló en su nariz, y el hombre fue un ser viviente. Y luego plantó un huerto, ¿y qué más dice? Le puso nombre a los ríos que estaban ahí. Y mire cómo sigue diciendo, versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y ahí está el mandato de Dios. Ahora mire el verso 18. ¿Qué dijo Dios en el verso 18? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo estaba el hombre? Estaba solo. Estaba feliz, dice el doctor Salvador. Estaba solo. Ahora, hermanos, ¿cuál es el punto? Dios ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Mire, de todo lo que estaba ahí, lo único malo era que el hombre no estaba solo. Ahora, ¿qué dijo Dios, hermanos, cuando iba a ser la mujer? ¿Qué dijo Dios en el verso 18? Le haré ¿qué? Ayuda idónea. Un complemento perfecto que calza como el guante a la mano. Usted un guante no se lo puede poner en el pie y un zapato no lo puede poner en las manos, porque no fueron creados para eso. Y quiero decir algo, ese principio de Génesis 2:18 no ha cambiado, no ha cambiado. Cuando Dios hizo a la mujer, ¿cuál fue el propósito primordial, fundamental, por el cual Dios creó a la mujer? ¿Para hacer qué? Ayuda idónea del hombre. Ese fue el propósito, hermanas. Es complementar a ese hombre, ayudarlo. Tu ayuda es importante. Versículo 21, mire conmigo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la creó y la trajo al hombre. Dice Pablo, el hombre fue creado y luego Dios creó a la mujer por causa del hombre. Pero para que sea su ayuda, hermanos y hermanas, por favor, esto no es una guerra de sexos. No es una guerra de sexos, como está queriendo el mundo enseñarnos. Vamos a empoderar a la mujer violando todo principio divino de la creación, todo principio de Dios. No. Dios no hizo a la mujer para que sea competencia perfecta del hombre. No es así. Lógicamente, como yo les he estado diciendo, este es un principio que ha estado muy violado, muy tergiversado, muy pisoteado. ¿Por qué? Primero, porque hay hombres que no tomen su papel en la casa. Yo recuerdo que una señora llegó un día y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Yo quiero que hable con mi marido. ¿Por qué? Ese hombre no sirve para nada. No toma decisiones, no habla, no dice nada. Yo le digo, mira, ellos tenían una ferretería, tenían negocios. Compremos tal cosa, ay, ve vos. Y si hacemos esta inversión, ay, ve vos. Me dice, yo quiero que me diga sí o no, por lo menos, que me diga, no, no quiero hacer eso. Porque hay hombres que no toman su papel de hombre en la casa, de cabeza, de líder en el hogar. Pero hay otros que se van al otro extremo, creen que son un Nerón en la casa. Que están ahí para despotricar y para pisotear. Y apenas lo mira ya la doña que viene, ya corren todos como ratoncitos a esconderse, porque viene el Rey León. No es eso. No es guerra de sexos. Aquí en la iglesia no es ver quién manda. Hermanos,
tiene que ver con el respeto a la autoridad que Dios ha establecido. Tiene que ver a una concordancia, que esta mujer y este hombre entiendan su papel, que lo vivan. E incluso el apóstol Pablo dice, y ese principio va en Efesios capítulo 5, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mujeres, están sujetas a vuestro marido, pero ¿cómo debe sujetarse? Escuché lo que dice el 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Ah? Y os voy a decir algo, hombres, escuchen bien, varones, lo que les voy a decir. Nunca una mujer se va a rebelar contra la autoridad amorosa, espiritual y santa de su esposo. Nunca. ¿Sabe con lo que se rebelan las mujeres? Con esas actitudes prepotentes, con esas actitudes machistas. Aquí mando yo. No es así. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿cuál es la función primordial y el papel de la mujer en el hogar, en la iglesia? Ser ayuda idónea del hombre. Ser ayuda idónea. Complementar a ese hombre. Sin competencia. Hermana, ayuda a tu esposo. Nosotros somos cabeza, pero ustedes son la nuca, dicen por ahí. ¿Ah? Son las que mueven la cabeza. Hay que ayudarle. Platica con tu esposo. Varón, ora. Dile a Dios, yo quiero amar a mi esposa como Cristo a la iglesia. Tratarla como vaso más frágil. ¿Ah? Cuidarla, respetarla, dignificarla. Y mujeres, respeten la autoridad de sus maridos en casa. Respeten esa autoridad. Volvamos a 1 Corintios 11, vamos concluyendo la enseñanza. Dice el apóstol Pablo, mire lo que dice el verso 7, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Por qué? Porque Dios hizo a la mujer del hombre. ¿De dónde salió la mujer? Del hombre. Del hombre. Y ahora mire cómo dice, porque el varón, versículo 8, no procede de la mujer, sino la mujer del varón originalmente. Dios hizo al hombre y de ahí sacó a la mujer. Y luego, ¿qué dice? Verso número 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. El varón estaba ahí. Dice, fue la mujer creada por causa del hombre, porque el hombre necesitaba esa ayuda idónea. Versículo número 10, por lo cual, ¿qué quiere decir? En vista de esto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y ahora mire cómo dice, por causa de los ángeles. Esta es una frase un poco controversial, que hay mucha tela que cortar, pero no vamos a cortarla hoy, ¿ok? Lo que Pablo está diciendo, en lo que yo creo, es que ángeles están viendo nuestra adoración a Dios. Ángeles están viendo nuestra adoración en casa. Eso es lo que dice, por causa de los ángeles. ¿Saben ustedes que si hay algo que los ángeles quieren es adorar a Dios como nosotros lo adoramos y no pueden? Yo les hago una pregunta, ¿cómo los ángeles pueden adorar a Cristo sin ser redimidos por Cristo? No pueden. Eso solo lo podemos hacer ¿es quién? Solo nosotros, los redimidos que entendemos la muerte de Cristo. Y ahora entonces Pablo dice, ahí hay ángeles viéndoles. Por favor, mujeres, sométanse a la autoridad. Y entonces aquí el apóstol Pablo llega al punto donde dice, ahora yo quiero que entendamos esto, no es superioridad. Mire el versículo número 11, pero en el Señor, o sea, en Cristo ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Qué está diciendo? Complementémonos en Cristo, cumplamos la función por la cual Dios nos creó, que en Cristo yo cumpla mi papel de cabeza, que mi esposa cumpla su papel, que nos unamos en armonía bajo el Espíritu Santo y la palabra de Dios para vivir armoniosamente dando un buen testimonio. Versículo 12,
Porque así como la mujer procede del varón, también el varón viene de la mujer. Claro, nuestra mamá es una mujer. Nuestra madre es una mujer. Y esto nos lleva a la última parte, los últimos versículos. La conciencia, en cuarto lugar, la conciencia natural apoya el principio de la autoridad. Naturalmente todos entendemos, todos, que hay ¿qué? Autoridad. Mire el versículo número 13. Juzgad vosotros mismos. O sea, ¿qué dice Pablo? Analicen, piensen esto, piénsenlo, juzguen ustedes. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La respuesta es no. El problema aquí, hermanos, no es cubrirse o no, ya en este tiempo. No quiero que traigamos una costumbre cultural de allá y la implementemos y la impongamos aquí. No está hablando de eso. ¿Está hablando de qué? De actitud del corazón. Está hablando de actitud del corazón. ¿Cuál es nuestra actitud a la autoridad? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es tu actitud y mi actitud a la autoridad? Ya dijimos que la autoridad es un principio eterno. Es un principio eterno. No hay lugar ni tiempo donde tú estés fuera de autoridad. No existe. Y ahora dice, juzguen ustedes. Mira el versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón, no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Tampoco el apóstol Pablo está poniendo aquí un principio de legalidad en la iglesia. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. O sea, hermanos, una pregunta. ¿Solo a la mujer le crece el cabello o al hombre también? No, a los dos nos crece. A los dos nos crece el cabello. Y aquí el apóstol Pablo no está diciendo a qué medida tienes que usar o cortar tu cabello. Ni la mujer ni el hombre. No es eso lo que está diciendo. Lo que está extrayendo un principio que culturalmente en aquel momento era aceptado de esa manera. Quiero que por favor me entiendan. Que no lo podemos hoy poner como una regla generalizada para todos. Por ejemplo, si tú andas una cuestión de esas aquí en la cabeza, un velo, una chalina, un trapo, llámenle como se le llama, y tú sales, ¿todo el mundo va a entender que tú eres una mujer sujeta? No, no se usa. Ya no. Allá sí, aquí no. Por tanto, el asunto no es andar un trapo en la cabeza, el pelo corto, el pelo largo. ¿Cuál es el punto, hermanos? Es la actitud hacia la autoridad. ¿Qué tanto tú respetas tu autoridad? La palabra de Dios nos dice, la naturaleza nos enseña, en todo hay autoridad, en todo lugar. Y por eso termina con este versículo, versículo 16. Con todo eso, ¿qué dice Pablo? Con toda esta enseñanza que les he dado, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Tristemente algunas iglesias sí son muy contenciosas. ¿Qué dice Pablo? Dejen de pelear por estas cosas. No hay que contender por esto. Eso no es motivo de pleito. ¿El qué? El que alguien se corte o no, el que alguien use o no velo. ¿Cuál es el punto? El centro, el corazón, la actitud de la enseñanza. La actitud del corazón hacia la autoridad. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos enseña que hay un principio de autoridad que usted y yo tenemos que cuidar. Primero, la autoridad no nos enseña superioridad o inferioridad. Nos enseña orden, primera cosa. Segundo, no hay lugar, espacio, tiempo donde tú estés libre de autoridad. No existe en el mundo, no hay. No hay. Tercero, tengamos una buena actitud hacia la autoridad, en todas partes. No importa que tú me digas, pastor, mire que mi esposo apenas hizo 6º grado y yo soy licenciada. Eso no importa. Eso no importa.
Dios te ha puesto a ti como cabeza del hogar. Siguiente, debemos ejercer la autoridad con los principios divinos. En Cristo somos diferentes. Yo como esposo tengo que ejercer mi autoridad con amor, tratando a mi esposa con respeto, con dignidad. Así se ejerce la autoridad. En la iglesia lo mismo, sirviendo a los hermanos, ayudándolos. Así es como se ejerce. Cristo dijo, el que de vosotros quiera ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. No es que yo venga aquí, hermanos, y alguien tiene que correr a llevarme la computadora, la Biblia, y que yo tenga que entrar así porque ahí tengo mis, ¿cómo se llaman esos? ¿Ah? Que usan en las otras iglesias, escuderos. Tengo mis escuderos. Me quitan los zapatos, no hombre, dejen de esas tonteras. ¿Ah? Y peor, muchos pastores que no. ¿Sabe usted que hay gente que hay pastores, apóstoles que hasta los zapatos les quitan? Hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La autoridad no implica superioridad. ¿Qué es lo único que implica? Orden. Orden. Todos somos iguales. Hermano, que cuando un policía te pare en la calle, le digas con respeto, señor agente, mucho gusto, no, chepo esto, no, mala actitud, mala actitud. La vez pasada yo venía y gana mucho uno con buenas actitudes. Creo que venía de Jesús de Otoro, no sé por dónde venía, pero venía de allá del norte. Y venía un poquito rápido. Venía como 140, 150. Y entonces, allá a lo largo miro la policía y le bajo la velocidad. Pero ya me habían puesto la pistolita. Me para el policía. Le digo, señor agente, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, le digo, ¿cómo me lo han tratado estos choferes aquí? Muy mal, me dice. Bueno, le digo. Me dice, ¿me presta sus papeles? Ya le pasé todos los papeles. Ya se va, revisa y al rato viene y me dice, ¿sabe por qué lo paré? Claro que sí, señor, le digo. Sé por qué me paró. ¿Quiere que le enseñe la pistola cuánto venía? Le digo, yo sé cuánto venía, pero ¿cuánto venía? 120. No, le digo, ya me agarró bajito, le digo, porque venía más. Y me dice, ¿le va a poner una esquela? Le digo, señor, para eso lo tienen usted aquí, para castigar a los animales como yo. Usted tiene todo el derecho, póngame la esquela. Ya se fue con mis documentos, al rato viene y me dice, tenga, váyase. Me dice. Tranquilo. Me dice mi esposa, ¿cómo quisiera que te pusieran una esquela para que dejes de correr? Y les cuento que me han parado 4 veces y no me han puesto esquela. Pero ya estoy manejando más despacio. Hermanos, ¿cuál es el principio? Respeta la autoridad. En la iglesia, en la casa, en la escuela, en el colegio, en la calle, en el trabajo, donde quiera. Respeta la autoridad. Vamos a ponernos de pie y terminamos con oración. Padre querido, en esta hora te pedimos perdón porque somos muy soberbios, orgullosos, violentos, agresivos, enojados. Perdónanos esas actitudes tan malas, tan pecaminosas. Tú nos estás enseñando que hay un principio eterno en la autoridad, de respeto, Señor, de orden, no de superioridad. Te pido que por favor nos ayudes. Danos una actitud correcta en casa, tanto nosotros los hombres, para ejercer una autoridad espiritual, bíblica, ejercer esa autoridad, Señor, con los principios de Cristo, de tu palabra, y que nuestras esposas sean mujeres piadosas, respetando esa autoridad. Que donde sea que estemos, Señor, podamos caminar bajo autoridad
con actitudes correctas. Que esta semana pongamos en práctica estos principios. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.